¿Qué coincidencia aleatoria de la vida has experimentado que te dejó sin palabras? Crecí en un vecindario difícil. Mi hermano falleció por violencia armada. Estaba asistiendo a la universidad comunitaria y estaba cambiando su vida después de haber estado dentro y fuera de un centro de menores. En su funeral, su consejero académico vino y yo estaba inconsolable. Se acercó a mí, me dio su tarjeta de presentación y me dijo que si quería, podía llamarlo. No pensé mucho en ello y tiré la tarjeta. También terminé viviendo una vida llena de problemas, entrando y saliendo de la cárcel. Salí de la cárcel y decidí cambiar mi vida y regresar a la universidad comunitaria. Comencé a sacar calificaciones sobresalientes, pero no pude obtener los recursos para continuar. Estuve a punto de dejar mis estudios y fui a ver a mi consejero para ver qué recursos estaban disponibles, pero él estaba enfermo, así que me pidieron que tuviera mi cita con el director. Entré y no lo reconocí, e hice un comentario sobre cuántos folletos había en la estantería. Dije que era un hombre viejo en tono de broma, y él respondió que sí, que había estado allí por un tiempo. Dije que mi hermano asistió a la universidad comunitaria allí, y puede que lo conociera. Me preguntó cuál era su nombre y, al decírselo, él se echó a llorar. Era el 10º aniversario del funeral de mi hermano. Tuvimos una larga conversación y él pudo ofrecerme un trabajo en la oficina, y gracias a eso, pude tener un empleo en el campus y concentrarme en mis estudios. Me gradué como valedictoriano, fui a la escuela y ahora soy abogado. Mi familia pasaba los veranos en Grecia, paseando por el pueblo de mi abuela en su viejo auto que ella ya no conducía. En este viaje específico, nos enteramos de que un querido amigo de la familia había fallecido. Excepto que yo ya sabía que había muerto. Me lo había contado mi padre distanciado algún tiempo antes del viaje. No sabía cómo dar la noticia, ya que él y mi madre no hablaban. Mirando hacia atrás, era demasiado joven para cargar con eso, así que simplemente lo reprimí hasta que llegamos y todos los demás se enteraron. Escuchando la radio en silencio mientras mi madre conducía, me di cuenta de que de alguna manera habíamos encontrado una estación que tocaba música estadounidense, el primer inglés que había escuchado en semanas. Al girar en una esquina hacia el cementerio del pueblo, la voz de Johnny Cash resonó. ¿Has venido aquí en busca de perdón? ¿Has venido a resucitar a los muertos? Todavía no tengo las palabras. Mi esposo y yo nos conocimos en el trabajo. Un día, mucho antes de que saliéramos, estábamos platicando y él mencionó a un amigo. Yo conocía a alguien con ese nombre que vivía en el mismo pueblo y le pedí más información. Descubrí que era la misma persona que yo conocía, un amigo de la familia que había conocido desde que nací. Esto significa que probablemente estuvimos juntos muchas veces cuando éramos niños en las fiestas de sus familia y cosas así, pero no nos recordamos en absoluto. Más tarde, mi mamá lo vio una vez mientras ambos estaban en casa de nuestros amigos. Mi mamá descubrió que trabajábamos en el mismo lugar y él dijo que sabía quién era yo, pero no me conocía bien. Ella me llamó y me dijo que había conocido al chico más simpático de mi trabajo y que debería salir con él. Solo me reí, supongo que tenía razón. Recientemente nos dirigíamos al casino cerca de donde vivo con mi prometida para ir a una tienda y comer algo rápido. Solo un viaje rápido, de entrada y salida. En el camino, vimos carteles que anunciaban que Jon Stewart estaría haciendo un show esa noche. Últimamente, he estado muy interesado en Jon Stewart y pensé para mis adentros, vaya, sería genial verlo de manera improvisada, pero las entradas deben ser muy caras y estoy seguro de que están agotadas. Así que dejé esa idea flotando en el fondo de mi mente. 5 minutos después, estamos saliendo de nuestro auto en el estacionamiento, al mismo tiempo que las personas en el auto justo al lado de nosotros. De repente, escucho el nombre de mi prometida. Resulta que son compañeros de trabajo de ella de un empleo que tuvo hace casi 3 años, con quienes éramos amigables, pero no los habíamos visto desde entonces. Después de saludarnos, ella dice, «Oigan, ¿quieren ver a Jon Stewart esta noche? Tengo 2 entradas extra que no necesito». No es la situación más loca, pero en el momento, quedé sorprendido por la serendipia de todo. No hace falta decir que esa noche asistimos a un show de comedia improvisado cara sonriente. Cuando era adolescente, trabajé en una cafetería con muchos lugareños.
Debido a que trabajé allí durante años, me volví cercano a los clientes habituales, incluyendo a un caballero mayor y a su hijo, que tenía aproximadamente mi edad. El padre me interesó en unirme a la sociedad histórica, lo cual hice. Fui miembro de la junta durante más de una década. El padre terminó necesitando un trasplante de pulmón, el cual recibió. Tristemente, murió de cáncer de pulmón poco después de haber recibido el trasplante. En ese momento, conocía al hombre y a su hijo desde hacía más de una década. Asistí a su funeral, esperé en la fila durante más de una hora, llegué a su ataúd y a su viuda. Le dije cuánto lo sentía por su pérdida y lo gran persona que era su esposo. Entonces, ella me pregunta si soy, mi nombre y apellido. Afirmé que sí. Luego, ella dice, ¿eres él, mi nombre, de la calle High? Que es la calle en la que crecí. Volví a afirmar que sí, súper confundido. Luego ella dijo, querido, yo fui tu maestra de kinder. Se me cayó la mandíbula. No podía creerlo, no la había visto desde el kinder y no tenía idea de que estaba casada con el hombre que acababa de fallecer. Yo había sido descuidado de niño y ella se ocupó de mí también. Nos sonreímos, reímos y lloramos. Hablando de un momento agridulce. Nunca lo olvidaré. Cuando mi papá falleció, yo también estaba planeando mi boda. Íbamos a bailar, Tiny Dancer. Él falleció y yo me subí al auto para ir a la casa de mi hermana. Estaba lloviendo. Recuerdo que lloraba y preguntaba, ¿a dónde se fue? Y, ¿está bien? Tiny Dancer, suena en la radio y la lluvia se detiene, el sol aparece durante la canción. Me gustaría pensar que no es una coincidencia. Perdí a mi mejor amigo ese día y me gusta la idea de que era él. No es mi historia, sino la de un amigo de la familia. Su nombre completo es increíblemente común, como Juan Pérez, y un día estaba manejando por la calle, un poco acelerado, y lo detuvieron. No fue un gran problema. Juan le dio su información al policía y este se fue a su patrulla para verificarla. De repente, el policía abre de golpe la puerta de su patrulla, se cubre detrás de ella mientras apunta con su pistola hacia el auto de Juan y le grita que levante las manos. Juan está aterrorizado y confundido, y lo arrestan. El policía finalmente le dice que es buscado por robo armado. Para hacer la historia corta, resulta que el verdadero ladrón, otro Juan Pérez, nació en la misma ciudad, en el mismo hospital, el mismo día, alrededor de la misma hora, y con el mismo nombre completo. Ambos tenían el mismo número de seguro social. Pasaron años para que Juan lograra desenredar el embrollo, pero él dice que eso explicó muchas cosas raras y sin explicación, principalmente financieras, que habían sucedido a lo largo de su vida. La mañana después de que mi mamá falleció, fui a la casa de mi papá solo para estar con él, mi hermano, mi cuñada y mi sobrino, que vivían con ellos en ese momento. Era a finales de octubre y el clima había estado gris y triste como cabría esperar, pero esa mañana el sol brillaba y había un gran arco iris en el cielo justo enfrente de la casa de mis padres. No había llovido, no había explicación para el sol brillando o el gran arco iris. Sabía que tenía que ser ella despidiéndose y diciéndonos que estaba bien ahora. Mi madre murió de una enfermedad rara. Había sido mal diagnosticada con algo no fatal antes, y todos estábamos en negación, aferrándonos al diagnóstico original. Alrededor de 6 meses antes de su muerte, conocí a una mujer en un foro para fanáticos de un programa de televisión que ambas disfrutábamos. Empezamos a hablar en la sección de temas off topic, y mencioné que mi mamá estaba enferma, pero no mencioné el nombre de su condición. Esta señora comentó que su madre había fallecido, y era de la misma condición que tenía mi mamá. Me abrí con ella, y me contó mucho sobre cómo había progresado la enfermedad de su madre. Terminé compartiendo esa información con mi mamá y creo que nos ayudó a ambas a prepararnos para lo que estaba por venir. No es la primera vez que publico esto en Reddit. Hace más de 25 años, mi padre alcohólico vendió su vieja cámara analógica para comprar algo de licor. Dentro de la bolsa de la cámara había un trozo de papel con una tabla de apertura y velocidad de obturación hecha a mano. Yo había dibujado pequeños círculos en ese papel cuando era niño. Avancemos 15 años. Hay una casa de empeño cerca del lugar donde trabajo, y de vez en cuando voy allí para ver qué joyas ocultas puedo encontrar. Un día vi una cámara que se parecía bastante a la que mi padre vendió. La compré por impulso, sin siquiera verificar si funcionaba correctamente.
solo porque se parecía a la que él había vendido a un precio bajo. Una vez en casa, la examiné más de cerca, la limpié adecuadamente y busqué en la bolsa. Sí, ya saben a dónde va esto. Ahí estaba el papel con la tabla y mis pequeños círculos hechos con bolígrafo azul. Me senté en el sofá por un momento solo para dejar que ese momento de ¿qué diablos? Se asimile. Esa cámara ahora ocupa un lugar de honor entre mis otras cámaras y equipo fotográfico. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven y eventualmente mi papá se comprometió de nuevo. Cuando eso sucedió, alquiló su antigua casa a un hombre que estaba en la misma situación en la que mi papá había estado unos años antes, un padre soltero con 2 hijos, así que la casa era perfecta. Justo antes de que mi papá falleciera, el hombre terminó mudándose y mi papá vendió la casa. Mi papá falleció ese mismo año. Para dar contexto, a pesar de que estaban divorciados, mi mamá se convirtió en la ejecutora del patrimonio de mi papá porque él no se había vuelto a casar y tanto mi hermana como yo éramos menores cuando él falleció. Avancemos 3 años después de la muerte de mi papá. Ahora era mi mamá quien se iba a volver a casar y ella y mi padrastro compraron una casa. Mi mamá reconoció los nombres en la casa que estaban comprando y resulta que mi mamá y mi padrastro estaban comprando la casa en la que el antiguo inquilino de mi papá vivía con su esposa antes de su divorcio. Mi mamá pudo confirmarlo ya que tenía todos los documentos antiguos de mi papá. Estaba hablando con mi abuela por teléfono, haciendo planes para la próxima vez que iría a su casa a visitarla, y ella prometió que me haría espagueti con albóndigas la próxima vez que fuera. Aproximadamente una semana después, falleció inesperadamente en medio de la noche. De hecho, ella había preparado espagueti con albóndigas para la cena la noche anterior, así que aún cumplió su promesa de hacerme espagueti con albóndigas cuando fuera a visitarla la próxima vez. Una que me viene a la mente gira en torno a mi difunta mamá. El día de su cremación, todos debían llevar un color brillante o un color del arco iris, así como una cinta que coincidiera con el color que eligieron usar. Esto era lo que mi mamá quería, ya que le encantaba pintar en vida y le gustaban los colores vibrantes. Había estado lloviendo esa mañana, pero para cuando llegamos al crematorio, la lluvia había cesado y había un gran arco iris en el cielo. Me gusta pensar que era mamá cuidando de todos y tratando de hacernos animar. Mis abuelos vivían en un pequeño pueblo en el norte de Minnesota. Uno de mis hermanos se mudó a Phoenix y estaba hablando con el vecino, que era de Minnesota. Él dijo que creció en el mismo pueblo donde vivían mis abuelos y le preguntó a mi hermano en qué calle vivían ellos. Resulta que cuando este chico tenía 16 años, condujo su auto por la sala de estar de mis abuelos, y él y mi hermano terminaron viviendo uno al lado del otro en Phoenix. No sé por qué, pero mis padres estaban seguros de que iba a ser una niña. Tanto así que no eligieron un nombre de niño. Sorpresa, no fui una niña. 29 años después conocí a una encantadora estudiante universitaria que tenía el mismo nombre, tanto el de pila como el segundo nombre, que se suponía que debería tener. Ella pensó que era un lindo piropo. No creo que realmente me creyera hasta que conoció a mi mamá. Sí, hemos estado casados por 23 años. 3 días después de que mi abuelo falleció, salí a comprar marcos para fotos para su velorio. Alcé la mano y accidentalmente derribé un marco de fotos. El vidrio se hizo añicos por toda la sección. Fui a ver a 3 empleados antes de encontrar a alguien que pudiera ayudarme a limpiar el vidrio roto. Incluso ofrecí comprar una escoba para poder barrerlo yo mismo. Cuando el empleado recogió el marco, finalmente me di cuenta de que tenía una frase garabateada alrededor. Decía, mis personas favoritas me llaman abuelo. Me dejó sin aliento un poco. Mi esposo y yo somos de Estados Unidos y viajamos a Irlanda en 2015. Decidimos en el último momento hacer un recorrido por una destilería nueva en Dingle. Comenzamos a charlar con otras personas que estaban esperando el tour y descubrimos que no solo vivían en nuestro mismo pueblo, sino que habían comprado la casa en la que habíamos estado bajo contrato, pero de la que nos retiramos 3 años antes. Cerca de un año después de comenzar a salir, conocí al tío y la tía de mi novia. Me parecían vagamente familiares y, tras un poco de conversación, resultó que eran antiguos amigos de mis padres. Después de buscar un poco, la tía apareció con 2 fotos,
una de mis padres y los padres de mi novia juntos en una fiesta que estaban organizando y otra de mí y mi novia, con 2 años en ese entonces, jugando juntos en su patio. Crecimos en lados opuestos del país. Conocí a la madre de Natalie Holloway en Aruba y logré hacer una entrevista con mis padres para su pequeño periódico local en Nueva Jersey. Esa noche, en Carlos y Charlie's, un famoso club de Aruba, Joran van der Sloot, así se escribe, trató de ligar con una de las chicas con las que era amigo. Le dije quién era y que necesitábamos salir del club. Me gusta pensar que salvé la vida de esa chica esa noche. También en Aruba, me tomé una foto con O.J. Simpson cuando tenía 17 años y él me invitó a sentarme con su grupo y tomar una bebida. Alguien más pidió una foto y se volvió hacia sus amigos y dijo, me estoy tomando una foto con un asesino famoso. Bueno, OJ se enojó y empezaron a discutir sobre si él había matado o no a su esposa. Dijo que cada moretón en su cuerpo era por él, pero que no la mató. Terminaste mi bebida y me fui de allí. Así que conocí a 2 asesinos famosos en Aruba. Después de la universidad, me mudé a la mitad del país y compartí un apartamento con una graduada de Florida State, Iris, quien había tomado circo como su clase de educación física requerida. Estuve viajando durante varios meses. Mientras estaba fuera, Iris fue atropellada por un coche en la calle y fue lanzada a cierta distancia. Como había tomado circo, sabía cómo caer. Así que el único daño físico que sufrió fue romper una articulación de un dedo. Pero estaba en shock y lloró durante una semana, por lo que fue hospitalizada. Un día, en su cama de hospital, sonó su teléfono. Contestó y una voz masculina dijo, «Hola Iris. Soy Sebastián». Ella estaba tratando de recordar, ¿conozco a un Sebastián? Y el tipo al teléfono seguía hablando sobre cómo acaba de mudarse a la ciudad y que Martín le había dado su número de teléfono. Iris pensó, ¿quién es Martín? Finalmente, dijo, esta es Iris, pero estoy en el hospital. ¿Quién es Martín y cómo obtuvo este número? ¿Y quién eres tú? Y Sebastián dijo, ¿no es esta Iris Burch de Cleveland? E Iris respondió, no, soy Iris Miller de Tampa. Y luego descubrieron que había marcado el número incorrecto. Pero Iris todavía estaba llorando en su cama de hospital, así que Sebastián sugirió que pasara a visitarla por un rato. Y ella salió del hospital, y se conocían desde hacía varios días, cuando ella mencionó mi nombre como su compañera de casa que había estado viajando durante un par de meses. Y Sebastián, quien había sido uno de mis mejores amigos en la universidad varios años antes, se enteró de que me había casado y cambiado de nombre, luego me había divorciado y dejado la ciudad, y por eso nunca pudo encontrarme. Cuando tenía 18 años, mi mamá fue invitada a la fiesta de un amigo de la familia, era un cumpleaños número 21, ella era amiga del tío. Me pidió que la acompañara, pero yo no quería, ya que no los conocía muy bien. Sin embargo, ella fue de todos modos y se divirtió mucho. La mayoría de las personas eran más jóvenes, por supuesto, y dijo que todos llegaron disfrazados. Ella estaba platicando con ellos y se reía, diciendo que había un tipo grande disfrazado de Scooby-Doo. 2 años después, estoy saliendo con un chico y estábamos hablando sobre la fiesta de cumpleaños de su amigo, y él fue disfrazado de Scooby-Doo. Resultó que su amigo era el sobrino de mi amiga de la familia, así que mi mamá lo conoció 2 años antes que yo. Quizás si hubiera ido con ella, habría conocido a mi actual prometido antes. Ahora tenemos 2 hijos y hemos estado juntos durante 8 años. Hace unos años, me estaba preparando para asistir a una boda en este adorable pueblito. Por supuesto, en la típica moda, me di cuenta en el último minuto que había olvidado por completo empacar joyas. Así que, allí estaba, vestida, pero faltándome algo para completar todo el look. Modo crisis total. Rápidamente busqué en Google la boutique más cercana, y encontré esta linda tienda familiar, a solo unas cuadras de distancia, que cerraba en 10 minutos. Naturalmente, tomé mi bolso y salí corriendo. Llegué y casi volé a través de la puerta. La anciana detrás del mostrador sonrió, y yo estaba sin aliento, preguntando, ¿tienen por casualidad collares? Ella se rió y dijo, llegas justo a tiempo. Estaba a punto de cerrar. Déjame mostrarte. Entonces, estaba allí, hojeando todas estas delicadas piezas, cuando noté que ella me observaba de cerca. Luego dijo, ¿te ves muy familiar? ¿Nos hemos conocido?
Estuve tratando de recordar, intentado ubicar su rostro, y entonces me vino la revelación. Hace años, me senté al lado de ella en un largo viaje en tren. Hablamos durante todo el trayecto, intercambiando historias sobre nuestras vidas, pero después cada una siguió su camino y no mantuvimos el contacto. No podía creer que había entrado por casualidad a su tienda, a kilómetros de casa. Elegí un hermoso collar, y al salir de la tienda, no pude evitar reírme para mis adentros. De todos los lugares, de todas las personas. Fue una coincidencia tan loca. Hace unas semanas, olvidé mi pase de autobús en mi bolso después de un viaje al centro. Cuando el autobús llegó, entré en pánico, pero la otra señora que subía a mi autobús me dio $5 y me ofreció otros $5 para regresar a casa. La semana siguiente, el pase de autobús y el pase de trabajo de mi pareja se cayeron de su cordón en su camino a la parada de autobús. Estuvo buscándolo todo el día, sin suerte. Al iniciar sesión en su computadora de trabajo, alguien lo había encontrado. Ofreció encontrarse con él en mi parada de autobús, y tuve una sensación repentina. Y estaba en lo cierto. La misma señora nos salvó a ambos en semanas consecutivas. Ella se rió de la coincidencia y nos dijo que estaba de vacaciones la próxima semana, así que tuviéramos cuidado. Tengo una de menos de 24 horas. Hace unos días, comencé a volver a ver un programa que amaba de principios de los 2000. Así que ayer estaba disfrutando de la serie, una temporada completada, con el programa de fondo mientras trabajaba. Estoy preparando pedidos para mi negocio y me doy cuenta, al revisar la factura, que el pedido que estoy empaquetando tiene el mismo nombre que uno de los protagonistas del programa que estoy viendo. En este momento, no es exactamente un nombre muy común, así que decido chequear su Instagram, para ver si tienen algún proyecto actual, solo por curiosidad. Y sí, definitivamente están interesados en el pasatiempo para el que vendo suministros. Es una coincidencia tonta, pero aún así estoy emocionada por ello. Cara sonriente. Fui a la universidad en una ciudad diferente. Acababa de ver el show de Truman con algunos amigos. Estaba caminando a casa con un amigo y estábamos discutiendo la idea de si nuestras vidas podrían ser como el show de Truman, etc. Estaba expresando cómo podía probar que existía antes, cuando uno de mis maestros de primaria viene caminando por la calle y dice: «Hola Lorna, ¿qué haces aquí?». Sabía que él originalmente provenía de esa ciudad, pero me costó convencer a mi amigo de que no era una trampa. Esa misma noche, también encontramos un paquete de cigarrillos sin abrir al final de mi calle, justo cuando él no podía permitirse comprar ninguno. Viví en Alaska con mi esposo, quien es de un pequeño pueblo allí, durante 8 años. Nos mudamos de regreso a Nevada hace 4 años, de donde soy, y recientemente estaba hablando con mi hermano sobre su nuevo trabajo en el departamento de transporte. Mi hermano dijo que le gusta su jefe, quien es un gran cazador, y después de contarle sobre mi vida en Alaska durante años, su jefe dijo: «Una vez conocí a un tipo en un aeropuerto que me invitó a Alaska a cazar un alce. Me llevó a un lugar apartado, a una cabaña. Él y su hermano volaron en sus aviones, y su papá tiene un negocio de guías. Pescan comercialmente durante los veranos. Mi esposo creció en el mismo pueblo y fue el mejor amigo del chico que conoció en el aeropuerto toda su vida, pescando con él en su bote durante 13 años. Su familia fue la segunda familia de mi esposo. Mi hermano ha estado en su casa cuando nos visitaba en Alaska. El jefe de mi hermano ha sido buen amigo de ellos desde esa cacería y los ve cada año, al igual que nosotros».